En la segunda carta que le escribe a Timoteo, en el capítulo 1, verso 6. Y yo haría referencia al concepto del empoderamiento. Seguramente lo has escuchado, un concepto que surge de dar autoridad. Ese empoderamiento es hacer poderoso, hacer fuerte o dar autoridad o seguridad para actuar, ¿sí? Me tocó trabajar en una maquiladora, una instalación, y andamos ahí ya tarde. Y de pronto algo pasó y se va la energía eléctrica. No es un lugar muy grande, se fue la energía eléctrica en más de la mitad de la nave. Y pues nadie hizo nada. Yo dije, bueno, debe haber protocolos, debe haber procedimientos para que le hablen al de mantenimiento, le hablen al superintendente, al encargado, al dueño, al gerente, alguien tiene que hablar para decir, oye, está pasando esto y hay una... No, así se quedaron. Y en la mañana vuelvo a ir y me hacen esa pregunta, ¿y por qué no me hablaste? Me preguntó el superintendente a mí. Yo, pues uno, porque yo soy un externo. Sí, y yo no sé si aquí hay procedimientos, y yo no sé si tú tienes instrucciones de a mí no me molesten. Hay quien tiene la instrucción de a mí no me molesten, y yo no sé. Y lo que me sorprende es que no tengas aquí un procedimiento para decir, oye, en caso de, háblenme, avísenme, o hablen a esta persona, y se quedaron toda la noche ahí sin producir lo que tenían que producir. Entonces, porque pues, todos somos muy inseguros con la capacidad de hacer algo, pero sin la autorización para hacer algo o sin la seguridad para hacer algo. Entonces, el concepto de empoderamiento habla de capacitar, habla de entrenar, habla de proveer recursos, pero también habla de proveer permisos para llevar a cabo algo. De manera que, oye, si tienes la capacidad de resolverlo, resuélvelo. Es más, te voy a capacitar para que lo resuelvas, que seas tú el que lo resuelva, que no tengas que quedarte estático. No, pues yo no sabía, yo qué, o sea, es algo que me hubiera gustado que sucediera, pero no sé qué sucediera. Entonces surge ese concepto, el concepto de capacitar, de una vez decir lo que tiene que hacer, entrenarlo en lo que debe que hacer, darle los recursos para que lo lleve a cabo y los permisos para que lo lleve a cabo. Entonces es todo un concepto del empoderamiento, y de alguna manera la palabra de Dios toca ese tema, y no que lo quiera resaltar por el lado del empoderamiento, pero sí resaltar un principio fundamental. Dice la palabra de Dios en la segunda carta de Timoteo, porque lo cual te aconsejo que avivar, aumentar la intensidad de algo que está allí, pero que en el grado en el que está, en el tamaño en el que está, no hace la diferencia. Puede haber una flamita de este tamaño y no te caliente el boiler, el piloto, pues ahí está, o sea, hay flama, sí hay flama, o el agua sale fríísima, pues es que hay que girarle, hay que aumentarle, está este tamaño, lo suficiente para que haya, pero no lo suficiente para que haya una diferencia. Está la brasita que se está acabando y hay brasa, pues sí hay, pero no sirve para mucho, nada más sirve para avivar, pero lo que tiene no es suficiente. Entonces dice la expresión, te aconsejo que avives el don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Reina Valera dice don, otras traducciones dicen carisma, y es una palabra que les he dicho que son de esas palabras de difícil traducción, que en algún momento pues la Biblia se escribe en otro idioma, se traduce al español y se tradujo como don o regalo o carisma. Te aconsejo que avives el regalo, te aconsejo que avives el carisma. Y si bien puede sonar un poquito administrativo, una de las expresiones válidas son las prestaciones espirituales o facilidades espirituales. Es una palabra que hace referencia el pneumáticos, con PN, pneumáticos. Esa palabra habla de capacidades espirituales. Sí, o sea, no perder de vista que Dios nos ha dado habilidades o capacidades o prestaciones, y digo prestaciones porque es válido mencionarlo, espirituales. Y si tienes una empresa, estás familiarizado con la empresa, pues tienes a un colaborador, pero pues, el colaborador ocupa que le digas qué es lo que tiene que hacer, cómo lo tiene que hacer, pero también ocupa recursos. Si dices, oye, pues yo te encargué que, no sé, si ahorita nos organizáramos y hay que ir por un pastel, pues hay que ir por un pastel. No, tú tienes que ir por un pastel. Yo, ok, ya entendí, yo, ok, y luego, si no me dices dónde está la pastelería y no me das las llaves del vehículo y no me sueltas 600 pesos, dependiendo del pastel que quieras, pues entonces me quedé a medias. O sea, sí tengo la intención de hacerlo, tú quieres que vaya y yo quiero ir, pero si no hay un recurso, entonces me quedé. Y de alguna forma Dios ha proveído esos recursos a través de su espíritu. Le llama dones. ¿Y qué es un don? Bueno,
pues administrativamente, déjame decirlo así por hoy, un recurso o una capacidad espiritual, capacidades espirituales que Dios ha dado. Te aconsejo que avives la capacidad espiritual que está en ti por la imposición de mis manos. Si hicieron oración por ti, sí, y pusieron las manos sobre ti, Señor, bendícelo, perfecto, la bendición ahí está, cuídalo, ahí está, guárdalo, ahí está. No lo veo, pues no lo has visto, como tantas cosas que nos vemos y sin embargo ahí están y determinan. Vaya que el COVID nunca lo vimos y determinó el planeta entero. Te aconsejo que avives eso que está ahí, aumenta la intensidad de lo que está ahí. Luego viene la expresión del 7, porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, timidez, dice otra traducción, sino de poder, de amor y de dominio propio. Dios no nos dio un espíritu de cobardía. Ese no nos lo dio Dios. Dios no nos dio miedo. Es muy interesante pensar en eso. O sea, tengo miedo, bueno, eso no te lo dio Dios. Tengo ansiedad, esa no te lo dio Dios. Es que traigo una preocupación, esa no te la dio Dios. Es que ahorita es que estoy preocupado por algo. Sí te creo, pero eso no lo puso Dios en ti. Interés en las cosas, sí. Interesarte por algo, eso lo puso Dios. Amor por algo, lo puso Dios. Pero el miedo, eso no lo puso Dios. ¿Quién? No sé. No sé si el enemigo de las almas, o no sé si las personas a mi alrededor, o no sé si de pronto yo mismo. Pero dice la expresión, porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía. Dios no nos dio un espíritu de miedo. Dios nos dio un espíritu de poder. Dios nos dio un espíritu de amor. Y Dios nos dio un espíritu de dominio propio, disciplina, dicen otras traducciones. Por eso dice la expresión, lo juntas todo. Te aconsejo que aumentes la intensidad de la capacitación espiritual que Dios ha puesto en ti, o de la capacidad espiritual, o de la prestación espiritual que Dios puso en ti. Te aconsejo que aumentes el amor. Te aconsejo que aumentes el dominio propio, la disciplina. Te aconsejo que aumentes ese espíritu de poder. Que ahí está. Porque Dios no puso. Entonces, o aumento el miedo o aumento la seguridad. Algo tiene que determinar el hacer o el no hacer. Cuando llevas a cabo algo o no llevas a cabo algo, hubo algo que lo determinó. Hubo un pensamiento que te animó a hacerlo, hubo un pensamiento que te mantuvo donde estás. Y bueno, si fue sabiduría la que te impulsó para avanzar o para no avanzar, pues qué bueno, hay sabiduría. Si fue el consejo de las personas que te aman y que quieren el bien para tu vida, no el consejo del miedoso, no, hombre, ¿cómo te atreves? Es que como, y no estás viendo, y entonces, pues, no es lo que enseña la palabra de Dios. Te aconsejo que aumentes la intensidad de lo que Dios ha puesto en ti. Y si Dios puso una seguridad, pues entonces aumenta esa seguridad. Y si Dios puso la capacidad de amar, y amar es actuar con responsabilidad, actuar con bondad, pues aumenta la intensidad, que se vuelva, vaya, ahí está. Y es muy interesante pensar que no es, le voy a pedir a Dios que venga a mi vida un espíritu de poder. No, es que ahí está. Le voy a pedir a Dios que venga un espíritu de amor. No, es que ahí está. Que venga un espíritu de dominio propio. No, no va a venir, ya está. Cuando la presencia de Dios vino a nuestra vida, no viene como en abonos, no es un asunto de parcialidades. A veces pensamos en cantidad, tendemos a pensar en cantidad, en que como si Dios se revelara gradualmente, o si Dios llegó, una parte de Dios llegó a mi vida, y luego otra parte llegó a mi vida, otra parte, no, o está o no está, no hay punto. Es como el apagador, me gustan los apagadores, prendió. Existe el otro concepto de dimmer, que le aumenta poquita luz, como, ¿por qué poquita luz? Es que más romántico, okay. ¿Hay o no hay? ¿Sí? O está o no está. Y a veces el tema no es que esté o no esté, el tema es, y lo que Dios puso va en aumento. Tú conoces la Biblia, es algo que hemos platicado, cuando habla de los talentos que Dios puso en alguien, puso 2 talentos, puso 3 talentos, puso 5 talentos, ok, y los aumentaste, o sea, puso amor y aumentaste el amor, puso dominio y lo aumentaste, puso poder, porque Dios puso en nosotros un espíritu de poder, de capacidad, y lo aumentaste, o se quedó solamente con yo creo que puedo. O sea, antes creía que no podía y ahora creo que puedo. Muy bien, ¿y pudiste? O nada más te quedaste creyendo que podías, perdón por decirlo así, pero sí, o sea, yo no podía, no puedo, ahora sé que puedo. Muy bien, ¿y pudiste? O sea, lo hiciste, lo llevaste a cabo. Yo creo que puedo rescatar mi matrimonio, y lo rescataste. Y yo creo que puedo sacar adelante la empresa, y la sacaste. Yo creo que puedo salir de la situación en la que estoy, muy bien. ¿Y saliste?
¿O solamente crees que puedes? ¿Por qué? Porque entonces no aumentaste la intensidad. Y está ese consejo. Y bueno, me llevo a pensar, si le aconsejó esto a Timoteo, porque a lo mejor tal vez Timoteo no lo estaba aumentando. Era alguien que tenía las prestaciones espirituales, las capacidades espirituales, ahí las tenía. Pero tal vez faltaba aumentarle, por este consejo. ¿A quién le das el consejo? Pues al que no está llevando a cabo algo. No le aconsejas que ahorre a alguien que ya ahorró, y no le aconsejas a alguien que salga que ya salió. Entonces, es un consejo que ahí está, porque de pronto el mundo abruma y el entorno abruma y la realidad puede abrumar y la realidad nos puede sobrepasar y nos sobrepasa, y para cuando acordamos estamos de ese otro lado. Yo sé que no es, yo soy cobarde, pues no es una expresión muy difícil de reconocer o de aceptar, pero pues ahí está. Tal vez Pablo vio en Timoteo algo de cobardía, y no le quiero faltar el respeto, pero tal vez vio algo y le decía, Dios no puso cobardía, Dios, por eso le digo, Dios no puso miedo, Dios no puso ansiedad. No hay forma de que Dios dijo, mándale ansiedad aquí a mi hijo para que me valore, o no sé qué pudiera pasar como para pensar que Dios puso en nosotros algo contrario a su voluntad, algo contrario a lo bueno en nuestra vida. O sea, Dios puso enfermedad. No, Dios nos pone enfermedad. La enfermedad a veces es parte de la vida y de las decisiones y las consecuencias, pero lo que Dios puso en nosotros es poder, la capacidad de actuar, de hacer por ti y por los que amas, y decir, yo puedo y hacerlo. ¿Dios qué puso? Amar, actuar con bondad y con responsabilidad y con consecuencia buena para nuestra casa. Eso es lo que Dios puso, un espíritu de amor. ¿Qué es lo que puso en nosotros? Un espíritu de dominio propio, disciplina, dice otra traducción. Eso es lo que Él puso. Ahora, una cosa es que Él ponga algo y otra cosa es que hagamos algo con ese algo, dice el día de trabalenguas. Una cosa es que Dios lo ponga, te repito, y otra cosa es que nosotros hagamos uso de esos recursos o prestaciones espirituales que Dios ha puesto ahí. Esto es lo que Dios nos dio. ¿Estamos haciendo algo con lo que Dios nos dio, o en algún momento nos rebasó la realidad? Y te repito, Dios no puso cobardía, Dios no puso miedo, Dios no puso inseguridad, Dios no puso inquietud, Dios no nos quiere apocados. Eso no lo puso Dios. Dios nos dio la capacidad de pensar y de ejercer sabiduría y de tener discernimiento y de tener inteligencia emocional, inteligencia espiritual. Eso es lo que Dios puso en nosotros. Ahora, si lo avivas o no lo avivas ya depende totalmente de ti. ¿Por qué Dios no viene y lo aviva? No sé. Tal vez es algo que tenemos que hacer nosotros. Tal vez es parte de la realidad de la prueba y error. Tal vez. Pero es algo que debemos de recordar. Hay un consejo que creo yo que sigue vigente, un consejo para nuestros hijos, un consejo de vida para nuestros nietos. Es, mijito, voy a orar por ti. Voy a poner mis manos sobre ti y le voy a pedir a Dios que te dé sabiduría, inteligencia y dominio, que puedas dominarte, que puedas retenerte. Y cuando lo haces en plena seguridad de que estás bendiciendo con un valor, con una facultad espiritual, con una prestación espiritual que lo va a acompañar toda su vida. ¿Por qué no? Pues pides, si no recibes cuando pides mal, pero si pides bien, entonces vas a recibir. Y si tú le pides a Dios que provea a tus nietos, que provea a tus hijos, a tus nueras, y tú con seguridad y con autoridad, voy a orar por ti. Pero ahora, después de orar por ti, porque aquí está, por la imposición de mis manos, Pablo ya no está, pero estás tú para imponer manos sobre tu familia. Y luego ahora el punto es, bueno, ya oré por ti, y ahora cuentas en tu vida con un espíritu de poder, de amor y dominio propio. Ahora tú tienes que avivarlo. Y yo te aconsejo que avives lo que Dios ha puesto en ti a través de mi oración. Porque yo pedí a Dios para que tuvieras seguridad en ti mismo. Que no haya timidez. Hoy vemos una generación de muchachos muy tímidos, que saben hablar a través de los dispositivos, que saben expresarse a través de los dispositivos, pero no levantan la cara. Y les da vergüenza levantar la cara y viven con un miedo propio de los tiempos y que los avergüencen y hacer el ridículo y no lucir impecables y cosas de ese tipo que dices, no, a ver, Dios puso en ti, porque yo oré por ti, yo le pedí a Dios que tuvieras seguridad en ti mismo, y si yo le pedí a Dios que tuvieras seguridad en ti mismo, vas a expresar seguridad en ti mismo. Ahora vívalo, ahora párate, ahora levanta la cara,
Ahora sal, ahora pides empleo. Ahora llena ese currículum y ve y preséntalo en esa oficina con la seguridad de que no vas solo. Porque Dios no puso un espíritu de timidez en tu vida. La timidez te la pusiste tú solo, la timidez te la puso las revistas de moda que quieren hacer sentir mal a todos los que tenemos poco pelo. La seguridad, eso lo pone un sistema que no proviene de Dios. Hay un consejo para nosotros y un consejo para nuestra casa. Avivar, aumentar la intensidad de la presencia de Dios en nuestra vida, de las prestaciones, usamos esa expresión, de los dones, de los regalos de Dios para enfrentar el día a día. Porque no se puede enfrentar el día a día con miedo. No emprendiste con miedo, no construiste con miedo, no edificaste con miedo. Hoy vas a construir casa, no, es que mira, me va a caer y van a llegar y yo sé lo que vivimos, pero a ver, Dios no puso un espíritu de cobardía. Dios puso poder, amor y dominio. Sí, tal vez toca capacitarse. Sí, tal vez toca capacitarse, entrenar y para hacer buen uso de los recursos, sí, pero ese concepto del empoderamiento, digo, mira, ese es útil en la empresa, pero primero lo puso Dios en nosotros para enfrentar el día a día con la seguridad que Dios nos dio lo necesario para enfrentarlo. Ahí está, toca avivarlo. Y si en algún momento lo que avivamos, lo que aumentamos fue la depresión, pues, yo no niego, es una enfermedad. La enfermedad en nuestro tiempo, enfermedades emocionales son por mucho lo que nos está afectando, que luego se somatiza y para cuando acordamos, pues ya, ahora ya trae el riñón y trae el hígado y trae todo lo que trae, pero es un tema ahí. Pero Dios no puso un espíritu de depresión, ese no lo puso Dios, se lo puso alguien que no nos ama. El que nos ama puso en nosotros un espíritu de poder y nos pide que lo avivemos, ¿sí? Que aumentemos la intensidad. Ya lo dejo para reflexión, para recordatorio y principalmente transmitirlo a una generación que viene con mucho miedo, con mucha tristeza, con mucha amargura y con pocas ganas de intentar. Yo sé que es muy difícil para ahora, la realidad económica es bien diferente y es más difícil hacer lo que nosotros hicimos. Y me decían unos muchachos, es que yo te veo y yo no sé ni qué voy a hacer para llegar a eso. O sea, y no te hablo de nada complicado, simplemente una casa. ¿Cuándo voy a tener? Pues ¿cuándo? Pero con tus propias fuerzas nunca. Pero con Dios interviniendo en tu vida, mira, las cosas van a ser. Pero aviva sabiduría, aviva discernimiento, aviva inteligencia, aviva dominio propio, aviva la presencia de Dios que hay en ti y vas a ver cómo lo importante, lo necesario, lo que bendice y no añade tristeza va a ocurrir.